Hola, buenas noches. Mi nombre es Francisco Jesús Unzueta y yo les voy a presentar el tema correspondiente a infecciones del tracto urinario o infecciones en las vías urinarias. En cuanto a los objetivos, bueno, vamos a primero que tener que darle una identidad como tal a la enfermedad, definiéndola y por lo tanto también darle una clasificación dependiendo de diferentes variables. También nosotros lo que tenemos que observar es la diferencia entre los factores de riesgo que hacen que las personas sean susceptibles, dependiendo de diferentes características, a una infección del tracto urinario. Para ello también tenemos que identificar el cuadro clínico característico en base a la clasificación que le dimos a la enfermedad y, por supuesto, diagnosticar y observar las diferentes formas en las que nosotros podemos tratar la enfermedad. En cuanto al contenido, lo que nosotros vamos a observar en esta presentación va a ser una definición, una clasificación de la enfermedad, ya lo vimos en base a, bueno, diferentes criterios, epidemiología sobre quién o a quiénes van a afectar, a quiénes más bien afectan de forma recurrente en otras personas, factores de riesgo que permiten vamos a decirlo así, que favorecen la susceptibilidad a la enfermedad, la etiología, como quien lo ocasiona, cómo se distribuye mediante la biopatología, un cuadro clínico característico dependiendo de su clasificación, el diagnóstico, tratamiento, prevención y diagnóstico. Pues bueno, vamos a empezar como tal con la definición y bueno, a su cuadro de la derecha vemos un resumen de lo que era ya el esquema del tracto urinario y por lo tanto tenemos que empezar a definir con la enfermedad. Entonces, ¿cómo vamos a definir a una infección en el tracto urinario? Como dice, una colonización anormal bacteriana o fúngica en la orina y que como tal lo que nos va a observar o lo que vamos a ver es la presencia, como ya dije, de dichos agentes y bueno, junto con la presencia de leucocitos y citocinas en cantidades anormales e inflamatorias en la orina, ¿no? Y para ello tenemos que reconocer diferentes términos que se abordarán en la presentación, como lo es la bacteriuria sintomática, que como tal es la presencia de colonias de bacterias en la orina en cantidades anormales. Y bueno, prácticamente esto podría considerarse como una disbiosis en, vamos a decirlo así, cantidades superiores, y como lo dice su nombre, no produce tipos o síntomas, ¿no? Como lo dije o como lo mencioné, la bacteriuria asintomática, podemos ver un lado de la enfermedad, un lado asintomático y otro lado sintomático, como lo sería de forma general la cistitis, prostatitis y pielonefritis. En cuanto a la manifestación más común y mencionaré en la clasificación, podemos ver que la manifestación más importante, o vamos a decirlo así, la más general que se presenta en las personas va a ser la cistitis aguda. Ahorita me basaré o más bien mencionaré en qué consiste. Y tenemos otros dos términos, ¿no? Que va a ser prácticamente las infecciones del tracto urinario recurrentes o la recidiva. ¿Cómo nosotros podemos definir una infección recurrente? Pues prácticamente tenemos de que es aquella infección menor a 2 semanas, que es, vamos a decirlo así, de una reaparición menor a 2 semanas, cuyo agente etiológico que ocasionó la primera infección va a ser diferente. A diferencia de la recidiva, que la recidiva va a ser una infección o en un lapso posterior a 30 días después de cumplir el tratamiento, pero la cepa que lo está ocasionando es la misma que ocasionó la primera infección. Lo que nosotros también podemos abarcar en cuanto a la definición, pues es que, como ya lo mencioné, puede haber tanto infecciones del tracto urinario a diferentes puntos. Ahorita vamos a ver la clasificación que depende de la ubicación. Y bueno, tenemos prácticamente que el término puede definirse como UTI o ITU, que sería prácticamente su, vamos a decirlo así, su su abreviatura. Y bueno, prácticamente las más comunes van a ser tanto la cistitis como la pielonefritis. Y bueno, prácticamente tenemos que puede haber sin complicaciones, puede ser aguda en mujeres no embarazadas que se encuentran fuera del hospital, sin alteraciones anatómicas ni introducción de instrumentos en vías urinarias. Ahorita veremos conforme a qué me estoy refiriendo. En cuanto a la clasificación, lo que nosotros vamos a ver es que tiende a, vamos a decirlo así, tiende a depender de ciertas características especiales del paciente. Lo que nosotros podemos abarcar primero va a ser el término de localización. También vamos a ver qué sería tanto la tendencia de reproducción del agente y la presencia o ausencia de factores que puedan llegar a complicar la enfermedad. Como por ejemplo, primero empecemos con la localización. Nosotros vemos de que se divide en tres, se puede dividir en cistitis, pielonefritis y urosepticemia. En cuanto a la cistitis, bueno, se le conoce como una infección en vías inferiores, como también se le conoce de forma común y va a ser reconocida como una infección en la vejiga. La pielonefritis, como lo dice su nombre, puede ser considerada como una infección en vías urinarias superiores y por lo tanto reconocida como una infección renal.
Y por supuesto también tenemos la urosepticemia, que va a ser el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o shock séptico de origen urinario. En cuanto a la clasificación, también podemos dividirlo en una situación no complicada y complicada. Entonces, ¿cuál vamos a ver que va a ser una situación no complicada? Bueno, vamos a ver que no va a haber alteraciones en las vías genitourinarias de las mujeres. Por así decirlo, podemos decir que la mujer padeció un tipo de infección, pero que no tiene alteración, que esta no es ocasionada por una alteración anatómica en su vía genitourinaria. Entonces, prácticamente lo que nosotros observamos van a ser pequeños episodios si lo podemos recordar, de infección en las vías urinarias altas y bajas, agudas, no obstructivas, o sea, no hay algo que esté alterando la anatomía normal de la mujer. Y bueno, al ser no complicada, también observamos que es infrecuente en hombres jóvenes. ¿Qué es lo que hace que una infección en las vías urinarias sea complicada? Que a diferencia de la clasificación pasada, o más bien de su apartado pasado, que este sí va a haber una alteración estructural en la vía urinaria, sí va a haber alteración anatómica, ¿no? Entonces, va a haber algún tipo de obstrucción, va a haber algún tipo de factor que prácticamente haga que haya un crecimiento bacteriano normal en un determinado punto, ¿no? Y bueno, lo que nosotros hemos aprendido y lo que nosotros hemos observado en la parte clínica es que los hombres con el diagnóstico de infección en la vía urinaria se tiene que considerar como complicado hasta que se demuestre lo contrario. Y bueno, como por ejemplo tenemos aquí esta tabla que es obtenida del Guzmán, del CECIL, del Tratado de Medicina Interna, en el cual nosotros vamos a ver ciertos factores asociados a una infección urinaria complicada. Por ejemplo, lo que nosotros vamos a ver van a ser factores como la obstrucción, por ejemplo, tenemos la estenosis, tumores, divertículos, obstrucción de la unión pielocalicial, hipertrofia prostática, urolitiasis y compresión extrínseca. En cuanto a un factor en la alteración funcional, pues vamos a ver la vejiga neurogénica, el reflujo vesicoureteral, defectos anatómicos, el mismo embarazo, flujo urinario ureteral turbulento y la misma cistocelia. En cuanto a intervenciones urológicas, vamos a ver vamos a ver la administración de ciertos dispositivos, o la colocación más bien de ciertos dispositivos, como las sondas ureterales o suprapúbicas, la cirugía urológica, endoprótesis ureterales, tubos de nefrostomía, cistoscopía y neovejigas. También tenemos enfermedades metabólicas como las válvulas ureterales, riñones poliquísticos, neurocalcinosis y riñón esponjoso medular. También vamos a tener anomalias inmunológicas, como lo sería el mismo trasplante renal, que todos estos van a ser considerados factores que aumentarán la concentración de cantidad bacteriana en lo que sería el tracto urinario. Ahora vamos a hablar un poco de la epidemiología y de los factores de riesgo que pueden padecer, un poco de la epidemiología que va de la mano con los factores de riesgo. Entonces, podemos ver que como tal, la infección del tracto urinario va a ser definida como la infección bacteriana más frecuente y que depende de la edad de las pacientes. Por ejemplo, vemos de que a nivel mundial, si vemos que un paciente a nivel, o más bien a edad neonatal, tiene una infección en el tracto urinario, va a ser más común en los hombres, pero esto puede llegar a ser más por malformaciones ureterales, mientras que ya en un punto clave, como lo sería la infancia, y de ahí en adelante hasta las personas que ya son personas de la tercera edad, pues va a ser más común en mujeres. Y bueno, prácticamente lo vamos a ver que van a ser por diferentes circunstancias, ¿no? Como lo podría llegar a ser inclusive la misma higiene personal. Entonces, en cuanto a las mujeres, en cuanto a una relación de mujeres y hombres, pues prácticamente vemos de que más de la mitad de las mujeres sanas han tenido un episodio sintomático de infección en las vías urinarias en su vida, ¿no? Y bueno, que del 2 al 10% de todas las mujeres al menos han sufrido un episodio de infección en las vías urinarias, al menos en el año. Y bueno, prácticamente estamos hablando de que entre el 50 y el 80% han tenido algún tipo de cistitis sin complicaciones. Y de ese 50 a 80%, entre el 20 al 30%, van a volver a tener algún episodio, van a volver a tener alguna recurrencia. Entre los factores que también afectan un poco más a las mujeres van a ser las mujeres diabéticas. ¿Esto por qué? Porque van a tener ciertas circunstancias particulares como la función vesical ineficaz, la obstrucción en la corriente de orina y la micción incompleta, que son los factores que igual nos favorecen la colonización a través de aquí, ¿no? Igual, por lo tanto, también tenemos que mujeres diabéticas, lo que nosotros podemos, vamos a decirlo, abarcar, van a ser inhibidores o van a ser inhibidores en el cotransportador de sodio y glucosa, SGLT2, que prácticamente nos están aumentando la susceptibilidad a padecer una infección en el tracto urinario.
Eso con respecto a las mujeres. En cuanto a los hombres, lo que nosotros podemos evaluar es que aumenta el riesgo ya en personas mayores entre los 50 y los 65 años. Hay fuentes que mencionan que es arriba de los 65 y otras que mencionan que es arriba de los 50 por factores como lo que sería la hipertrofia prostática y lo que corresponde a la misma prostatitis, cosas que vamos a definir o términos que podemos definir en el cuadro clínico y que, bueno, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? Y bueno, también puede haber ciertos factores que pueden también aumentar la probabilidad de padecer la enfermedad de infección del tracto urinario, como el no haber sido circuncidado. Esto debido por una proliferación de E. coli en el glande y el prepucio, ¿no? Bueno, como ya lo he mencionado aquí, la bacteriuria sintomática, generalmente vamos a ver que afecta a ambos géneros, pero en diferentes circunstancias. En cuanto a la epidemiología de la bacteriuria sintomática, pues prácticamente hablamos de que se da más en las mujeres, entre el 1 al 2% de las niñas escolares, del 3 al 5% en mujeres premenopáusicas sexualmente activas, del 10 al 20% en mujeres posmenopáusicas sanas y 40 al 50% en mujeres de la tercera edad que habitan en algún tipo de residencia. Y en cuanto a los hombres, como ya lo mencionamos, es infrecuente, como tal a partir de los 50, en ese lapso entre los 50 y los 65 años van a ser comunes, y bueno, del 5 al 10% son hombres ancianos en la comunidad y la mayoría, el mayor porcentaje se lo llevan aquellos que están ingresados en algún tipo de residencia. También es importante mencionar algunos tipos factores de riesgo que se consideran como independientes de la cistitis, independientes de la pielonefritis. ¿A qué me refiero con esto? Pues prácticamente tenemos de que van a ser en cuanto a las características de la paciente. Por ejemplo, en aquellas mujeres premenopáusicas, independientes de las características o alteraciones a nivel de la vejiga. Por ejemplo, tenemos el uso de diafragma con algún tipo de espermicida, el coito frecuente y antecedente materno de infecciones del tracto urinario. En aquellas mujeres que ya pasaron ese proceso de la menopausia, en mujeres posmenopáusicas, tenemos aquellas a que van a afectar más con actividad sexual, diabetes mellitus y pacientes que padecen de incontinencia. Y también tenemos también los independientes de la pielonefritis en mujeres premenopáusicas como el coito frecuente, el número nuevo de parejas sexuales, el antecedente de haber padecido un cuadro de UTI o más bien de infecciones del tracto urinario previo a los 12 meses o de los 12 meses previos, el antecedente materno, la diabetes y la incontinencia. Es importante recalcar que en la pielonefritis también podemos compartir los mismos factores de riesgo independientes de la cistitis. Podemos contar o no con ellos. Un poco hablando más de los factores subyacentes, bueno, prácticamente tenemos que hablar de un término importante como lo sería el factor de la vejiga neurogénica. Entonces, como tal, ¿cómo se definiría la vejiga neurogénica? Pues prácticamente como aquella función o alteración en la vejiga que va a ser prácticamente que haga que sea una vejiga espástica o flácida, ¿no? Por un daño neurológico. Entonces, prácticamente tenemos de que el 50% de los pacientes que padecen de este tipo de trastorno tienen algún tipo de sonda. Un 50% tienen, más bien, un 50% de aquellos que no tienen una sonda, padecen de una infección del tracto urinario. Y aquellos que tienen un 100% de sondas, que son, vamos a decirlo así, sondas colocadas de forma permanente, son aquellos que sufren más de este cuadro, ¿no? Y generalmente vamos a ver que el 80% prácticamente va a ser prácticamente por una infección intrahospitalaria que se le puede asociar también a un catéter, ¿no? Y bueno, prácticamente tenemos que se detecta por una bacteriuria asintomática y bueno, ¿cómo se llegan a detectar? Por un cultivo innecesario o por una detección por cultivo innecesario de la orina. En cuanto a un poco ya más hablando de factores ambientales, que también son los que afectan a nuestros pacientes, pues vamos a tener cuatro grandes puntos, como lo sería la ecología vaginal, las anomalías anatómicas funcionales, los factores del hospedador y los factores microbianos. Ya hablamos un poco de ellos, pero vamos a abordar un poco más, ¿no? En cuanto a la ecología vaginal, bueno, pues prácticamente estamos hablando de una colonización periureteral por microorganismos de la flora intestinal, el coito recurrente, o el uso, como lo mencionamos en la vez pasada, de algún tipo de espermicida, como lo sería el nonoxinol 9. También vamos a ver como tal que después de que las mujeres hayan padecido su punto, más bien que hayan entrado en un punto de posmenopausia, lo que nosotros observamos es que podemos ver una sustitución de lo que sería la flora vaginal por una sustitución de bacilos gram negativos.
En cuanto a las anomalías anatómicas y funcionales, nosotros podemos ver puntos como la estasis y la obstrucción, los cálculos y las ondas vesicales, y también vamos a ver, como ya lo mencionamos en la tabla de la situación complicada, de situaciones complicadas, el reflujo vesicoureteral, la obstrucción ureteral, como lo sería la hipertrofia prostática, la vejiga neurogénica, y también vamos a ver la cirugía de desviación. También podemos ver alteraciones a nivel de la inhibición del peristaltismo e hipotonía de los uréteres. En cuanto a los factores del hospedador, bueno, tenemos que valorar el antecedente materno. Si vemos que la paciente ha tenido algún tipo de alteración en células epiteliales que no secreten antígenos para ciertos grupos sanguíneos. Y por supuesto también vamos a ver alteraciones en los receptores tipo TOL e interleucina 8. Factores microbianos, bueno, prácticamente nosotros vamos a ver que depende también de los factores de adhesión, o más bien de las sustancias de adhesión, como las fimbras P, que son consideradas como una estructura proteica que va a interactuar y se va a adherir con firmeza a las células de los riñones, ¿no? Entonces también depende de una situación particular entre la fimbria, que prácticamente es la medición de la unión de la mano ósea de la superficie luminal de las células subepiteliales de la vejiga. Ahora vamos a hablar un poquito más de la etiología, pues es un poco más amplio de lo que podemos ver. Hay muchos agentes que observamos que se pueden desarrollar también dependiendo de la exposición del paciente, también dependiendo de la época del año, de si es prácticamente un término complicado recurrente. Entonces, vamos a empezar con lo que sería la misma E. coli. De hecho, la Escherichia coli es, vamos a decirlo así, como la Entonces, hablando un poco más de Escherichia coli, pues prácticamente lo que nosotros vamos a observar en este padecimiento es que la Escherichia coli es la especie bacteriana más dominante. De hecho, lo que se mencionan en algunas fuentes es que pertenece entre el 85 y 90% de las infecciones sintomáticas en mujeres con infecciones extrahospitalarias. También vamos a tener otro tipo de agente, la Staphylococcus apophyticus, que prácticamente lo que va a ocasionar es una cistitis no complicada y los cultivos de forma curiosa es que también dependen mucho de la época del año. Por lo tanto, lo que nosotros observamos es que se dan cultivos más importantes o más recurrentes en lo que sería la etapa del verano y el otoño. Ahora vamos a ver otro tipo de agentes que van a ocasionar las infecciones complicadas recurrentes, como lo que sería prácticamente el Enterococcus faecalis, el Enterococcus faecium, la Klebsiella y Proteus, la Providencia stuarti y la Morganella morgani. También vamos a tener aquellos que van a ser agentes característicos de recidivas frecuentes, o asociados a sondas vesicales, a hospitales, residencias y el frecuente uso de antibióticos, como lo sería la Pseudomonas aeruginosa, el Acinetobacter baumannii, la Serratia marcescens y el Stenotrophomonas maltophilia. También vamos a ver como tal la urolitiasis con cálculos, bueno, que vamos a ver que es responsable por ciertos agentes que van a ser productores de la ureasa y por lo tanto nos producen una orina alcalina, ¿no? Que va a ser estruvativa. También vamos a ver que el tratamiento antimicrobiano, como ya lo mencioné, el uso frecuente de antibióticos, pues prácticamente nos está aumentando la probabilidad de tener algún tipo de infección en el tracto urinario, en especial aquellas que son complicadas recurrentes, ¿no? Y bueno, esto es importante porque son los que más generan resistencia. También nosotros vamos a observar que se asocian a los centros sanitarios, como ya lo mencioné, por la colocación de sondas, en especial porque se llegan a cultivar agentes gram negativos resistentes a fármacos y bueno, prácticamente tenemos enterobacterias productoras de beta-lactamasa de espectro extendido y productoras de carbapenem de amplio espectro. Y por último tenemos las infecciones en vías urinarias fúngicas. Como tal, la única que nos puede ocasionar una infección en la vía urinaria por parte de hongos serían las mismas cándidas y generalmente se presentan en ciertas circunstancias del paciente, como lo que sería la presencia de la diabetes, la sonda urinaria permanente y la exposición a antimicrobianos de amplio espectro, que son los que más van a participar. En cuanto a la etiología microbiana, bueno, lo que nosotros vamos a ver resumidos en esta tabla, pues prácticamente es que los organismos gram negativos son los que ya van a participar más, ¿no? Entonces, por ejemplo, como ya mencioné, entre el 85 al 90% van a ser representados por Escherichia coli, que de hecho es la infección del tracto urinario más típica, Klebsiella pneumoniae como una reinfección frecuente. También tenemos el Enterobacter como una infección asociada a asistencia sanitaria frecuente. Proteus como una posible indicación
corrección de cálculos frecuente en dispositivos. También tenemos Providencia Stuarti, que van a ser una reinfección o infección asociada a asistencia sanitaria frecuente. La Morganella Morgani, de una reinfección o infección asociada a asistencia también sanitaria frecuente. Y también tenemos las infecciones asociadas a asistencia sanitaria frecuente, como lo sería la Serratia marcensis. También tenemos el Acinetobacter baumannii. También tenemos lo que sería la agente de Burkholderia, la Pseudomonas aeruginosa, y también tenemos la Stenotrophomonas maltophilia, que igual como ya lo mencioné, son infecciones asociadas a asistencia sanitaria a frecuencia. También tenemos las bacterias gram positivas, en el cual prácticamente vemos el Staphylococcus apophyticus. Dijimos de que estos iban a tener cultivos vamos a decirlo así, cultivos más habituales en lo que corresponde a las etapas del verano y el otoño. Staphylococcus aureus, que sería la posible indicación de foco fuera de las vías genitourinarias, el Enterococcus como una reinfección frecuente y otras bacterias gram positivas. Generalmente son mayoritariamente contaminantes o colonizadoras. Y en cuanto a los hongos, como ya mencioné, pues el principal es la cándida, ¿no? Que va a ser prácticamente un foco o que fue ocasionado por alguna ruta externa ajeno a la vía genitourinaria. Ahora hablemos un poco más de la biopatología. Como ya vemos en la imagen, nosotros vamos a depender de una relación entre el microorganismo, el hospedador y el entorno. Como tal, vemos en el esquema, depende tanto del tipo del microorganismo que nos esté infectando, como ya mencionamos en la etiología. También vamos a ver los factores de la virulencia, como ya lo vimos con el factor de la adhesión. Vamos a ver otros tipos, como el factor de adhesión, la expresión de factores como prácticamente de la viruela. Y bueno, prácticamente vamos a ver otros factores como el del hospedador, como el antecedente genético, el factor conductual, que es importante, la infección primaria y bueno, prácticamente el cómo se relaciona con el entorno, como ya lo vimos con la ecología vaginal, las anormalidades anatómicas y la retención de orina y de dispositivos médicos, ¿no? Entonces, vamos a empezar a hablar un poco ya de las bacterias, que, bueno, prácticamente tenemos que las bacterias conforman la infección al ascender, vamos a decirlo así, de forma de la uretra a la vejiga. Por lo tanto, tenemos de que esto vamos a ver una asociación entre los uréteres y cómo puede ir avanzando hacia los riñones. También vemos que como tal, en la biopatología vamos a ver un ascenso mediante la vía sexual, en la cual prácticamente vemos un ascenso de las bacterias y ascienden a la vejiga después del coito, pero estos generalmente no tienen una forma de infección. ¿Por qué? Porque son eliminadas por la micción. Entonces, de esta manera, ¿cómo yo puedo correlacionarlo con una micción anormal? Prácticamente te veamos que hay algún tipo de volumen residual en el cual pues prácticamente nosotros podemos definirlo como una infección verdadera, ¿no? Entonces lo normal es que sí asciendan, pero mediante el mecanismo de defensa de la micción, pues prácticamente nos deshagamos de estos agentes. Ahora, en cuanto a factores como la sangre, pues prácticamente vemos de que solo hay personas que se infectan, o más bien que hay un recorrido a través de la sangre mediante la bacteremia, y bueno, prácticamente vemos que esto solo representa el 2% en realidad de las infecciones. Si nosotros vemos que tenemos una bacteremia, pues prácticamente es producida por los agentes de Salmonella y Staphylococcus aureus. En cuanto a las infecciones urinarias agudas complicadas, como ya lo mencionamos, la E. coli o la Escherichia coli, perdón, depende mucho de la virulencia, de la adhesión de las toxinas y proteínas captadoras de hierro. Generalmente vemos de que estos sí van a ser como tal un ascenso, van a ser considerados como un ascenso de organismos a través de, bueno, más bien un ascenso de organismos de la vagina o de la mucosa periurethral a la vejiga, o como ya lo vimos, hacia el riñón, ¿no? Y bueno, que este prácticamente depende también de el cuadro de virulencia, si prácticamente me ocasiona un padecimiento sintomático, si me va a ocasionar una cistitis o una pielonefritis, ¿no? Y como este también dependía de sus características de adhesión, como lo corresponde a la FIMACH. En cuanto a la pielonefritis y su relación con el E. coli, pues prácticamente vamos a mencionar al E. coli como un globócido con disacárido que tiene vamos a decirlo, una adhesina gal alfa 4. También vamos a ver gal beta en fimbrias P y bueno, prácticamente vemos que esto nos da como resultado la inflamación de la mucosa. Por lo tanto, el que la Escherichia coli tenga estas propiedades, pues prácticamente nos permiten que se puedan adherir tanto a la vejiga o al riñón y tengan, bueno, prácticamente una activación, una respuesta por parte de la inmunidad innata que me permita la liberación de interleucina 6 e interleucina 8, lo que me permita la movilización de leucocitos. Y de ahí es que prácticamente se dé el resultado de que pues prácticamente se presente la piuria, los síntomas locales y en el caso de la pielonefritis, pues la fiebre, ¿no?
En cuanto a esto, pues prácticamente vamos a hablar un poco ya de otras situaciones más particulares, como lo sería la misma infección urinaria aguda no complicada en mujeres premenopáusicas a nivel posmenopáusicas, y también tenemos la IU complicada, ¿no? Por lo tanto, lo que nosotros vamos a ver en aquellas mujeres con IUs no complicadas a mujeres premenopáusicas, pues vamos a evaluar un poco el estado no secretor del antígeno del grupo sanguíneo ABH, donde prácticamente vamos a ver que gracias a este factor, que es importante mencionarlo, nosotros observamos una unión más pronunciada de organismos uropatógenos al epitelio vaginal. Y bueno, como ya sabemos, entonces esto lo refiere como un factor conductual y genético, ¿no? También en cuanto al factor conductual ya más relacionado, el coito es relacionado al 70 al 90% y al igual que ya lo mencioné, el uso de espermicidas, ¿no? Esto debido por la sustitución y alteración de la flora vaginal normal a lactobacilos gram negativos, ¿no? Lo que, bueno, prácticamente esto es lo que es el resultado de que se haya favorecido vamos a decirlo así, la sustitución del medio ácido que previene la colonización de uropatógenos. Y también vamos a ver otros factores no asociados a recibida, como sería el uso de anticonceptivos orales, la misión postcoital, el tipo de ropa interior, la higiene en la misión o la defecación. También nosotros vamos a ver alteraciones a nivel de mujeres posmenopáusicas. Entonces, nivel de posmenopáusico, pues prácticamente vemos igual el estado no secretor, que como ya lo vimos, favorece la adherencia al epitelio vaginal, y también vemos el antecedente de infecciones en el tracto urinario. Y por último tenemos las infecciones urinarias complicadas, que ahí sí vamos a ver alteraciones a nivel genitourinal. Generalmente, o esto lo vamos a ver como un incremento en la entrada de microorganismos, esto debido a la colocación de sondas, la presencia del microorganismo, la evacuación incompleta o la biopelícula de la colocación de ciertos dispositivos urológicos, ¿no? Como por ejemplo tenemos las sondas, por ejemplo tenemos las endoprótesis y tenemos los tubos de nefrostomía, ¿no? Pero ¿por qué una biopelícula ocasionada por un dispositivo es lo que nos va a estar ocasionando la enfermedad? Pues prácticamente, ¿por qué? Porque la biopelícula como tal está formada por polisacáridos extracelulares que se unen a ciertas proteínas como lo sería la fosfal, los iones de magnesio y calcio. ¿Qué es lo que va a ocasionar esto? Pues prácticamente que los microorganismos se adhieran a la biopelícula y ocasionen una colonización. Por lo tanto, estos puedan atravesar, o más bien no puedan atravesar, más bien puedan ascender por el orificio ureteral y generalmente tenemos Hacienda, tenga esa ruta de acceso por la misma sonda y la que prácticamente se le asocia entre el 1 y 80% a la colocación de algún dispositivo sería la Proteus mirabilis, ¿no? Y se va a formar una biopelícula que va a ocasionar una obstrucción y traumatismo de la mucosa. Y bueno, prácticamente lo que sería ya como tal, lo que puede ocasionar una sepsis, pues es que prácticamente haya un traumatismo directo hacia la misma mucosa, ¿no? En cuanto al cuadro clínico, bueno, como ya lo mencionamos, tenemos que también darle una siguiente subclasificación, como lo sería la bacteriuria asintomática. Entonces, como tal, la bacteriuria asintomática, ya lo mencionamos, que va a ser una colonización, una parte, vamos a decirlo así, sí, vamos a decirlo así, una colonización de bacterias anormal en la orina, pero que no presenta algún tipo de síntoma. Entonces, ¿cómo nosotros, si no tenemos algún tipo de síntoma, cómo nosotros detectamos que el paciente tiene una infección del tracto urinario? Pues es que se le hizo un cultivo de orina por un medio de detección, pero prácticamente no era la causa por la cual se le había hecho el estudio. Entonces, prácticamente se le hizo, por así decirlo, al azar, ¿no? Bueno, no al azar, pero sí fue como un medio de control, o prácticamente se le tenía que hacer por otro tipo de circunstancias, pero se le detectó la misma bacteriuria asintomática. También nosotros evaluamos el diagnóstico con otros tipos de circunstancias como la prostatitis, en la cual vamos a ver que en los hombres esto es importante. ¿Por qué? Porque son las que pueden llegar a ocasionar más problemas al ser anomalías infecciosas o no infecciosas de la próstata, ¿no? Entonces, en un paciente, ¿qué es lo que puede llegar a ocasionar? Pues disuria, poliaquiuria y dolor en la zona prostática, pélvica o perianal. Lo que nosotros también vamos a ver son el cuadro de cistitis y generalmente estos van a ser los más comunes. ¿Por qué? Porque primero son cuadros rápidos y segundo se desarrollan en 24 horas. Lo que nosotros vamos a ver en estos padecimientos es la ausencia de secreción vaginal, que es diferencia de la cistitis de la uretritis. Esa es la diferencia principal. También vamos a ver que la paciente puede llegar a presentar nicturia, dificultad en la emisión del chorro, molestias suprapúbicas y hematuria macroscópica, aparte de que pues prácticamente la dosargia es la que nos suele indicar la afectación.
En cuanto a la pielonefritis, como ya lo podemos ver, prácticamente va a ser más complicada y que puede ser con síntomas o sin síntomas de pielonefritis. Entonces, lo que nosotros vamos a ver, pues prácticamente es vamos a decirlo así, la principal, va a ser el dolor lumbar con sensibilidad a la palpación. Ahorita lo veremos en el diagnóstico. Esto debido a que puede haber una inflamación del parénquima renal. Entonces, lo que nosotros también vamos a ver es la presencia de febrícula con lumbalgia y esta lumbalgia generalmente se va a presentar en el ángulo costovertebral. Esta es particular en la que, bueno, había una regla en la que decían que si se presentaba la fiebre, bueno, prácticamente estábamos hablando de una pielonefritis. Hay autores que difieren en que la pielonefritis puede presentar a fuerza la fiebre. Hay autores que mencionan que puede o no presentar la fiebre. Yo he encontrado que principalmente son picos altos con una resolución a las 72 horas de haber iniciado el tratamiento. Y solo el 20, y más, bueno, es importante mencionar que del 20 al 30% de estos pacientes pueden presentar, bueno, más bien pueden evolucionar a lo que corresponde a la bacteremia. ¿Cuál es la importancia de atender una pielonefritis? Y como ya lo mencioné así, la evolución a bacteremia, pero no solamente eso, sino que prácticamente podemos evolucionar a a una bacteremia o una necrosis papilar aguda, esto debido a la obstrucción de de las papilas que se obstruyen en el uréter. Y bueno, también vamos a ver que estas dependen también de la pielonefritis, o más bien se subclasifican en dos puntos, como lo sería la pielonefritis enfatematosa, que, bueno, va a ser la producción de gas en el tejido renal y perirrenal, y por generalmente entendemos que este llega a afectar más a los diabéticos. De hecho, podemos ver esta imagen, que es es la que nos aporta un poco más información, como la presencia de gas, y lo que sería la pielonefritis santogranulomatosa, que como tal, y podemos ver en estas imágenes, podemos ver de que sería como tal la destrucción del tejido renal, ¿no? Esto por obstrucción e infección crónica de la vía urinaria, que son las principales clasificaciones. Y en cuanto a una infección complicada, pues prácticamente lo que nosotros vamos a ver van a ser las principales anomalías en en la micción, pero también lo que nosotros vamos a ver es que esto puede avanzar una urosepticemia. Acuérdense que nosotros vamos a ver la obstrucción o traumatismo directo de la mucosa, eso me llega a producir la bacteremia y presenta la infección complicada, ¿no? Y por lo tanto tenemos de que esta se llega a presentar en vez de una pielonefritis no obstructiva. Esto ya es un cuadro de resumen prácticamente que nos menciona el cómo nosotros podemos hacer el cuadro clínico y por ende nosotros también tenemos síntomas clínicos, bueno, de las infecciones de vías urinarias, como ya lo dije, dependiendo de las complicaciones o dependiendo de la clasificación de cuadro, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a ver ya como signos o síntomas típicos, ya en resumen, sería la cistitis, la que presencia de poliacuria, disuria, tenesmo vesical, estranguria, que sería ya vamos a decirlo así, la propiedad de la micción dificultosa, el dolor suprapúbico y la maturia. En cuanto a la pielonefritis, estamos hablando de dolor o sensibilidad a la palpación en el ángulo costovertebral, la fiebre, los mismos escalofríos o síntomas de cistitis a veces ausentes. Y la urosepticemia, la fiebre, escalofríos, rigidez y síndrome septicémico. Ahora vamos a hablar un poco del diagnóstico y bueno, prácticamente lo que nosotros vamos a evaluar pues es principalmente mediante la anamnesis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que evaluar en nuestro paciente? Pues primero el cómo llega, primero el cómo viene al hacer las preguntas que nosotros tengamos que hacer, ¿no? Entonces, como tal, empezamos con una manifestación inicial que vamos a ver alteraciones a nivel de cómo iniciaron los síntomas, desde cuándo iniciaron los síntomas, cómo es que se ha sentido el paciente, el tipo de dolor, la escala que podemos utilizar. Entonces, todo se va a basar en base, o tiene todo un envase a una, vamos a decirlo así, a una buena anamnesis a través de la disuria, la poliacuria, la hematuria o la dorsalgia, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que evaluar también van a ser diferentes pruebas de laboratorio, ¿no? Y para eso, pues prácticamente tenemos que evaluar al paciente mediante una muestra de orina y por lo tanto se le tiene que hacer un urocultivo previo al tratamiento. Solo se le van a tener que iniciar el tratamiento, vamos a decirlo así, se le tiene que iniciar el tratamiento en ciertas circunstancias, mediante la pielonefritis, la urosepticemia y la I1 complicada. Es la única manera en la que nosotros podemos justificar el tratamiento previo a un urocultivo. Fuera de esos, todas las otras circunstancias, sí se tiene que dar sí se tiene que dar el tratamiento esperando el urocultivo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque estas muestras sí pueden llegar a tender a contaminarse. Por eso es que luego se tiene que
dar un, vamos a decirlo así, tienen que llevar luego al laboratorio y la recolección tiene que ser de forma importante, vamos a decirlo así, obtenida a la mitad de la micción. Si nosotros vemos que en el urocultivo sale, y lo vamos a ver vamos a decirlo así, vamos a verlo más adelante en las siguientes diapositivas, si nosotros vemos que nuestro urocultivo tiene arriba de dos o más agentes, pues prácticamente estamos hablando de que la muestra está contaminada, ¿no? Entonces, como ya lo mencioné, pues prácticamente la recolección tiene que ser a la mitad de la micción o también puede ser recolectada a través de una sonda. Generalmente tiene que ser a través del puerto y se tiene que entregar de forma inmediata al laboratorio, ¿no? Y como ya mencioné, cualquier presencia de arriba de dos o más agentes o inclusive que haya un recuento de gram positivos, pues es significado de contaminación, ¿no? En cuanto a la tira colorimétrica o de nitritos, pues prácticamente tenemos una siguiente evaluación, ¿no? Donde primero tenemos que colocar la tira hacia abajo en el chorro de orina permanentemente, la primera en la mañana durante 1 a 2 segundos, ¿no? Tenemos que remover el exceso de orina y se tiene que comparar el color de las almohadillas reactivas con la tabla de colores del empaque, ¿no? Que como tal prácticamente la presencia de nitritos, o más bien, sí, la presencia de nitritos positivos, pues nos estaría hablando de un tono de estos colores, ¿no? Que son los que prácticamente nos darían ya como tal la identificación de la bacteriuria. Entonces, como tal, ¿quién es el agente principal? O prácticamente tenemos que es la que se identifica de forma principal, la Pseudomonas aeruginosa. La Pseudomonas aeruginosa, ¿por qué es la principal? ¿Por qué? Porque observamos que se llega a metabolizar el nitrato a nitrito y de hecho es la que nos permite y es la que nos va a dar la característica principal de dar el color de reacción a la tira reactiva, ¿no? Entonces, prácticamente nosotros vamos a ver que como tal, solo los miembros de la familia de las enterobacterias van a convertir el nitrato a nitrito y también observamos el método de la esterasa leucocitaria, que como tal detecta la enzima en los leucocitos polimorfonucleares. Y en base a esto vamos a tener otro que va a ser como tal importante, la prueba microscópica, en la cual pues prácticamente nosotros vamos a evaluar tanto la presencia de piuria y hematuria. Ya vimos como tal el por qué se da la presencia de piuria y bueno, prácticamente observamos como tal la infección en vías urinarias, ¿no? Y bueno, prácticamente estos hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque primero vamos a ver que, primero que el aparato tiene que aspirar una fracción de la orina y esta lo va a subclasificar. Pero hay que tener cuidado porque tanto la presencia de piuria y hematuria nos puede dar datos de otras infecciones, ¿no? Más bien de otros datos clínicos, como la sería, más bien de otras enfermedades clínicas, como la tuberculosis, gonorrea, clamidiasis, micoplasmosis, ureplasmosis, herpes genital, tricomoniasis, infecciones fúngicas y esquistosomiasis. Y en cuanto a las pruebas de imagen, pues solo está justificada la tomografía computarizada con contraste intravenoso o la misma ecografía. Esto es importante, ¿por qué? Porque prácticamente lo que nosotros tenemos que evaluar es el descarte de una obstrucción. En cuanto a la indicación, pues prácticamente vamos a ver que también se le tiene que hacer estas pruebas de imagen en cuanto a una respuesta retardada o ausente a la antibiótico-terapia. Y bueno, prácticamente se precisa el estudio de reflujo vesicoureteral o determinación de la función renal aparte, ¿no? En cuanto al diagnóstico diferencial, pues nosotros vamos a observar que el 90% de los casos, el 90% de los casos de una cistitis aguda, lo primero que se tiene que hacer es un diagnóstico clínico. Con eso ya el 90% estamos hablando de que podemos diagnosticar que la mujer presente poliaquiuria, disuria, tenesmo vesical, decumencia reciente, y secreción vaginal o dolor concomitante. Estamos hablando ya de, vamos a decirlo así, de un diagnóstico del 90% certero. Pero eso sí, hay que nosotros hablar de que si vemos que hay una mujer con una irritación aguda, pues prácticamente tenemos que, hay que observar otro tipo de enfermedades, como serían las infecciones de transmisión sexual, la candidiasis vulvovaginal y cistitis intersticial, donde prácticamente observamos son situaciones donde no va a haber algún tipo como tal de cistitis intersticial, a diferencia de la cistitis aguda, no hay un proceso de infección. También podemos evaluar con un diagnóstico diferencial la misma apendicitis, la colecistitis, que pueden presentar dolor lumbar a la pielonefritis, prácticamente que pueden presentar un dolor en la pielonefritis a nivel derecho y a la enfermedad inflamatoria pélvica. Ahora, un poco hablando más en el cuadro, bueno, vamos a decirlo así, de un cuadro clínico basal, un cuadro clínico del paciente, más bien las consideraciones del paciente y las consideraciones diagnósticas terapéuticas, ¿no? Entonces, nosotros lo clasificamos, o esta tabla lo clasifica en un inicio agudo de síntomas, donde prácticamente evaluamos si la mujer, o más bien
depende también del paciente, perdón, depende del cuadro de disuria, poliaquiuria y urgencia, pues dependerá primero de que si la mujer por lo demás sana, no embarazada, con bajo riesgo de resistencia a múltiples fármacos, pues hay que considerar una cistitis no complicada, ¿no? Entonces no necesito un urocultivo y por lo tanto no necesito más bien un, vamos a decirlo así, un control más especializado, ¿no? En cambio, si nosotros vamos a ver prácticamente una mujer con algún tipo de antecedente o factor de riesgo, pues hay que considerar ya la cistitis, ¿no? O prácticamente algún padecimiento sin complicación y generalmente se le hace una valoración general y cultivo en la orina. En cuanto al, si nosotros observamos un varón con dolor perianal pélvico o prostático, pues prácticamente hay que considerar la prostatitis aguda, ¿no? Se le tiene que hacer un análisis general y un cultivo de orina y aparte se le tiene que hacer un tipo de valoración urológica porque significa que, como le dice su nombre, hay un tipo de alteración en la próstata que esté accediendo a infecciones recurrentes. El paciente con una sonda, pues prácticamente tenemos que hay que cambiar o extraer la sonda, hacer un análisis general y cultivo de orina y hacer hemocultivo si hay fiebre, ¿no? Y también tenemos que el resto de los pacientes generalmente se tienen que manejar o dar un mismo, vamos a decirlo así, un mismo manejo, ¿no? En cuanto al inicio agudo, como un dolor en la espalda, la náusea, el vómito, fiebre o con síntomas de cistitis, pues generalmente tenemos de que hay que evaluar si es una mujer sana que no está embarazada, pues hay que considerar la pielonefritis, pero una pielonefritis en base a su clasificación no complicada, ¿no? Por lo tanto, hay que hacer un análisis general, un urocultivo, perdón, y también tenemos que considerar la atención del paciente externo, ¿no? El resto de los pacientes, igual entre el cultivo de sangre y el cultivo de orina, esto debido a que puede haber tanto una prostatitis aguda, como lo serían los hombres, o pielonefritis, ya que prácticamente evaluemos el cuadro clínico entre una fiebre, el estado mental alterado y la leucocitosis, pues estamos hablando de que puede afectar más en pacientes de edad avanzada, individuos con una lesión en médula espinal, inmunodeficiencias sin diagnóstico alternativo. Por lo tanto, yo tengo que considerar una infección del tracto urinario complicada, ¿no? Y por lo tanto, tenemos que pensar en otras causas, en un cultivo de orina y, bueno, hacer un cultivo de sangre. Y sin síntomas urinarios, pues prácticamente el cultivo de orina positivo en personas embarazadas, prácticamente receptoras de trasplantes renales o quienes tuvieron procedimientos urológicos con penetración corporal, ¿no? Entonces hay que considerar la detección y tratamiento garantizados. Y también nosotros lo que vamos a ver es el cultivo de orina positiva en el resto de los pacientes, que no se necesitan ajustes a tratamientos adicionales. Y el cultivo de orina positivo en individuos con una zona permanente, pues hay que considerar, no hay que considerar algún tipo de ajuste a tratamiento adicional. Y bueno, pues prácticamente no hay que considerar el retirar la sonda si no es necesario, ¿no? Y bueno, vamos a ver también que esto depende también de los síntomas urinarios agudos recurrentes y depende también del paciente, ¿no? Por lo demás, una mujer sana, prácticamente que no está embarazada, prácticamente hay que considerar el cultivo de orina para establecer el diagnóstico, considerar la profilaxis o tratamiento iniciado por el paciente. Y el paciente, vamos a decirlo, general masculino, pues hay que considerar la prostatitis o bacteriemia crónica, ¿no? Lo cual hay que más bien considerar una interconsulta, vamos a decirlo así, con un neurólogo. Aparte de que, bueno, nosotros tenemos que hacer una valoración, un tanto un diagnóstico clínico en lo que sería prácticamente el método de puño percusión, como lo que se le conoce como la maniobra o signo de Giordano, ¿no? ¿En qué se va a basar este? Pues prácticamente en la colocación, como lo vemos a ver, en la región palmar, extendiendo los dedos y por lo tanto en el ángulo costovertebral de, bueno, prácticamente a nivel de los riñones y la cual prácticamente nosotros vamos a tener que golpear con con la mano en el dorso, ¿no? Y generalmente tenemos que se tiene que aplicar la fuerza suficiente para producir un ruido sordo, pero indoloro para la persona normal. Eso es lo más importante. Si nosotros vamos a ver un signo de Giordano positivo, pues prácticamente es cuando el paciente va a presentar algún tipo de dolor. Y si presenta un Giordano negativo, es cuando el paciente no llega a presentar algún tipo de dolor. Esta maniobra es de forma popular conocida. ¿Por qué? Porque pues, lo que tratamos de hacer es buscar algún tipo de dolor localizado para descartarla o para encontrar o descartar la misma pielonefritis al igual que lo que sería la palpación de los puntos ureterales, ¿no? En el cual nosotros vamos a evaluar tres. Nosotros como estudiantes, nosotros evaluamos la parte clínica, los primeros dos, donde evaluamos el punto ureteral superior, donde prácticamente se encuentra en el borde externo del recto anterior del abdomen y la línea umbilical en ambos lados, ¿no? Y el punto ureteral medio, que se ubica en la inserción del el borde externo de los músculos rectos anteriores con la línea ilíaca, ¿no? Que son los que nosotros vamos a explorar de forma, vamos a decirlo así, clínica.
Y bueno, nosotros vamos a ver que como tal, o la obtención de los resultados de un, vamos a decirlo así, de un recuento bacteriano cuantitativo de la interpretación del urocultivo. Por lo tanto, nosotros observamos que la bacteriuria asintomática ya se considera por arriba de 10 a las 5 unidades formadoras de colonias por mililitro en dos muestras consecutivas para mujeres. En la cistitis aguda no complicada, cuando observamos Escherichia coli o Staphylococcus apophyticus, con una elevación de 10 a la 2 unidades formadoras de colonia, pielonefritis aguda no complicada, 10 a la 4 unidades formadoras de colonia por mililitro, y bueno, generalmente el 95% se evalúa ya con valores de 10 a la 5. Igual, vamos a decirlo así, en una infección urinaria complicada y de 10 a la 2 en una recogida con zona intermitente de entrada o de salida, ¿no? Y bueno, la aspiración suprapúbica o percutánea, pues prácticamente estamos hablando de que puede ser cualquier organismo aislado. En cuanto a los casos diagnósticos, pues prácticamente vamos a aislarlos en tres grandes casos, ¿no? Entonces, ¿cómo yo detecto una mujer o prácticamente una cistitis sin complicaciones en mujeres? Pues prácticamente vamos a ver, como ya mencioné, el 90% puede hacerse el diagnóstico, más bien se puede basar el diagnóstico y el tratamiento en base a la anamnesis. Y bueno, prácticamente también evaluamos de que si esto se complica en cuanto a que la mujer, pues prácticamente, o más bien en cuanto al paciente no se deja o más bien no se deja evaluar o reconsiderar en cuanto a que no consideran, no coinciden los factores con las preguntas, pues podemos utilizar la tira colorimétrica, ¿no? Que ya prácticamente me está dando el 50 al 80%. Aparte de que, bueno, como ya mencioné, hay ciertas circunstancias en las cuales pues nosotros tenemos que hacer urocultivo, vigilancia minuciosa y posible exploración pélvica. En cuanto a la cistitis en varones, pues ya mencionamos, ¿no? Que prácticamente se recomienda hacer el cultivo en orina y corroborar la presencia o no de bacteriuria. Como dijimos, toda infección en vías urinarias en varones es complicada hasta que se demuestre lo contrario. Diferenciar si es prostatitis, una entidad del dolor pélvico, y si mejora o no con los antimicrobianos, ¿no? Aparte de hay que observar la concentración sérica del antígeno prostático y hallazgos en la ecografía. ¿A qué me refiero con una búsqueda en la ecografía? Pues al agrandamiento de la próstata y vesículas seminales. Y como ya lo mencionamos, la bacteriuria, el criterio arriba de 10 a las 5 unidades formadoras de colonias bacterianas por mililitro de orina. Ahora, ya entrando en un campo más específico del tratamiento, pues prácticamente vemos que depende de la subclasificación que estos mencionamos, ¿no? Por ejemplo, el tratamiento depende de la cistitis. Como primera línea, lo que se puede utilizar es el trimetoprim con sulfametoxazol, la fosfomicina, la pivmesilina y la nitrofurantoína, ¿no? Que son los tratamientos de primera línea que, bueno, son los primeros que al ser un tratamiento agudo, bueno, más bien al ser un padecimiento agudo, tiene que tener un tratamiento, un ciclo más breve, ¿no? Y por lo tanto va a tener una acción menor sobre la flora normal. En caso de que el paciente prácticamente tenga un compromiso o una evaluación deficiente de la función renal, no se recomienda la nitrofurantoína y las cefalosporinas son las que se van a preferir su uso en el embarazo. Las fluoroquinolonas, pues prácticamente estamos hablando de que en estos pacientes no se tienen que dar por su alta toxicidad y aumenta la resistencia y prácticamente los betalactámicos son un 10% menos eficientes que los fármacos de primera línea. En cuanto a la pielonefritis, hay que valorar el uso parenteral u oral y de hecho se tiene que hacer prácticamente una valoración entre una mejoría. Generalmente se empieza mediante el uso de la vía parenteral y si hay una mejoría, pues prácticamente entre 24 y 48 horas después de iniciar el padecimiento, pues estamos hablando de, bueno, que podemos pasar a la vía oral, ¿no? Este tratamiento, pues prácticamente estamos hablando que puede hablar entre 7 y 14 días. Como ya lo hemos hablado, pues prácticamente el trimetoprim, sí, de 100 a 150 miligramos cada 12 horas durante 3 días, el trimetoprim con sulfametoxazol de 150, con una relación 150 de trimetoprim, sulfametoxazol 800 miligramos cada 12 horas por 3 días, o 300, una relación 320, 1600 miligramos en una monodosis, ¿no? La nitrofurantoína, ya lo hablamos de que no se tiene que dar en pacientes con un compromiso renal, se tienen que suministrar entre 50 y 100 miligramos cada 8 horas durante 5 a 7 días, macrocristales de nitrofurantoína 100 miligramos dos veces al día por 5 días y la fosfomicina contrometrol de 3 gramos en monodosis. El pivmesilenim, que son 400 miligramos dos veces al día por 3 a 5 días, ¿no? Y aparte de que tenemos sus, vamos a decirlo así, sus otras alternativas, en dado caso de que el paciente pues prácticamente no pueda tener algún tipo de, por ejemplo, de función renal normal, ¿no? Entonces se pueden considerar también dosis menores por disfunción renal relacionada con infección de riñones, ¿no? U otras nefropatías asociadas a edad avanzada, ¿no?
En cuanto al tratamiento, pues prácticamente vamos a ver que la estrategia, esto es hablando un poco más extendido de la estrategia terapéutica de la cistitis aguda no complicada, que bueno, he encontrado que se depende de dos, ¿no? Lo que se utiliza como tratamiento de elección es la nitrofurantoína, como ya lo mencioné, tiene una eficacia clínica de alrededor del 85 al 95%, y bueno, una eficacia, vamos a decirlo así, bacteriana estimada entre el 82 al 92%, ¿no? El único pero son los efectos secundarios frecuentes, como sería la náusea y la cefalea, aunque pues prácticamente para eso utilizamos el primer tratamiento de elección que yo encontré, que sería el trimethoprim con sulfametoxazol, ¿no? Ya vimos la dosificación, que tiene una eficacia clínica entre el 86 y el 100%, si nos damos cuenta de todos los medicamentos, es el que más eficacia tiene clínicamente y bacterianamente hablando, ¿no? El único pero van a ser prácticamente los efectos secundarios que puede ocasionar, como el exantema, la urticaria, náusea, vómito y anomalías hemáticas, ¿no? Ahora, en cuanto al tratamiento para tratar la pielonefritis, pues ya estábamos hablando un poco más de la gentamicina. Acuérdense que nosotros prácticamente podemos primero empezar con una vía parenteral y prácticamente valor de 24 a 48 horas para iniciar un tratamiento, vamos a decirlo, un tratamiento de primera línea vía oral. Por lo tanto, tenemos que estos tratamientos van a durar entre 10 y 14 días, a diferencia de las mismas cistitis. La gentamicina, 4.5 miligramos kilogramo día por 10 a 14 días, la trobamicina, 4.5 miligramos, la misma cantidad de tiempo, ciprofloxacino, 400 miligramos cada 12 horas por 7 días, el levofloxacino, 700 miligramos por día durante 5 días, cefempima, 2 gramos cada 8 a 12 horas por 14 días, la cefotaxima, 1 gramo cada 8 horas de 10 a 14 días, y la ceftriaxona. En cuanto a su valoración, si nosotros vemos que el paciente ha mejorado, podemos pasar a una versión de ciprofloxacino y levofloxacino de vía oral, 500 miligramos cada 12 horas, durante 7 días y el levofloxacino de 200 a 500 miligramos por día durante 5 a 7 días. En cuanto a la relación en una tabla de lo que sería la valoración en la toma de decisión, pues vamos a ver los signos y síntomas, ¿no? Si vemos que es una cistitis, pues no presenta fiebre, sí presenta disuria y presenta poliaquiuria y no presenta prácticamente dolor en el costado. Pero lo que nosotros evaluamos en el paciente es que sí tiene piuria, hay un desdoblamiento de los nitritos positivo, hay una bacteriuria, la proteína C reactiva está normal y también tenemos hemocultivos negativos, pues prácticamente hablamos de tratamientos de primera línea, ¿no? Que ya hablamos que como sería el trimethoprim con sulfametoxazol, la misma nitrofurantoína. Si nosotros hablamos de una segunda línea, prácticamente el uso de fluoroquinolona durante 3 a 7 días o cefalosporinas durante 7 días, y en pacientes embarazadas la nitrofurantoína o cefalosporinas durante 5 a 7 días. En cuanto a la pielonefritis, pues prácticamente estamos hablando ya de un cuadro clínico ya de sí prácticamente puede tener fiebre, el paciente puede compartir datos de cistitis o no, también prácticamente, y como ya lo hablamos con el Jordano, sí presenta dolor en el costado. Si tiene piuria, generalmente tiene un resultado de nitritos positivos. Si tiene bacteriuria, la PCR prácticamente está aumentada y prácticamente tiene un cultivo positivo. Por lo tanto, ya hablamos de que el tratamiento primero depende de una administración parenteral para una subsecuente, vamos a decirlo, administración oral, y un tratamiento de segunda línea para una cefalosporina inyectable hasta conseguir un estado afebril, ¿no? Como ya lo mencionamos, remite a las 72 horas. Y prácticamente hablamos de una segunda reducción gradual oral durante un total de 2 semanas. Y para las mujeres embarazadas recomendamos el uso de cefalosporinas inyectables hasta conseguir el estado febril, seguido de una cefalosporina oral durante 14 días. Ahora, en cuanto al tratamiento, pues prácticamente también tenemos otras circunstancias aparte de lo que sería la cistitis y la pielonefritis, como ya lo mencionamos, ¿no? Entonces, en cuanto a la profilaxis al retirar el catéter, yo encontré que todavía se encontraba en un punto controversial, esto debido a que se decía que podía haber más complicaciones con el tratamiento de lo que nosotros hablábamos, ¿no? O nosotros podemos estar hablando de la bacteriuria asintomática, pues como lo dice su nombre, pues prácticamente el tratamiento no va a tener algún tipo de mejoría en el cuadro, ¿no? Que al contrario, se asocia con una mayor predisposición a infecciones y bueno, como tal se desconoce el tratamiento óptimo. Como ya lo mencionamos, se diagnostica como, pues prácticamente mediante un urocultivo que se hizo por algún otro tipo de circunstancia ajenas a la infección. En cambio, en las infecciones en los hombres de edad avanzada, pues prácticamente vamos a ver alteraciones en próstata, vejiga, riñón, y generalmente se puede seguir el mismo tratamiento que la cistitis en las mujeres, ¿no? La duración nada más del tratamiento, que este puede haber un cuadro mucho mayor, una duración de tratamiento mucho
mucho mayor y generalmente se tiene que dirigir el tratamiento en base al cultivo. Como ya mencionamos, el tratamiento, aparte del cuadro clínico, se tiene que basar en base a un urocultivo. En cuanto a la urosepticemia, pues prácticamente se tiene que instaurar con prontitud. De hecho, es de las circunstancias en las que nosotros tenemos que tratar al paciente antes de obtener un urocultivo con un antibiótico de amplio espectro frente a potenciales uropatógenos y se tiene que, vamos a decirlo, de evaluar cuando se tenga el urocultivo y el hemocultivo disponible. Y en cuanto al padecimiento de funguria, pues prácticamente lo que nosotros tenemos que evaluar es en base, o más bien se tiene que dar un tratamiento en base a al fluconazol, 400 miligramos una vez al día, 200 miligramos, y de ahí prácticamente podemos hacer una escala de 200 miligramos una vez al día durante 7 a 14 días, ¿no? Y también podemos tener la opción de desoxicolato de anfotericina B. En cuanto al seguimiento, pues prácticamente hay que, bueno, prácticamente no es muy preciso o no es de forma conveniente hacer cultivos de forma recurrente y, bueno, prácticamente solo si los síntomas van a persistir, ¿no? Y, bueno, prácticamente la recidiva, pues hay que evaluarla solo si hay que determinar si es el mismo o no organismo que es prácticamente el que ha ocasionado la prima infección. En cuanto a la prevención, pues prácticamente vamos a ver que depende también de los pacientes y prácticamente de todo lo que hemos observado y hemos analizado, ¿no? Primero depende de la paciente, por ejemplo, si es una infección en paciente premenopáusica, una infección aguda, complicada, no recurrente, pues prácticamente el uso, prácticamente evitar el uso de algún tipo de espermicida, la ingesta diaria de agua mayor a 1,5 litros al día y, por supuesto, también la higiene, ¿no? De limpieza de la zona genital de la mujer. La infección urinaria aguda recurrente no complicada y frecuente, que estamos hablando de 2 episodios en 6 meses o 3 en 12 meses, pues prácticamente presente en cistitis o pielonefritis, pues hay que dar un tratamiento profiláctico, ¿no? Que sería prácticamente la relación entre un largo plazo en dosis baja o poscoital, dependiendo de la situación de la paciente. Ahorita vamos a hablar un poco de ello. A nivel posmenopáusica, el uso de estrógenos vaginales aumenta también la prevención, mientras que también puede dar un tratamiento de profilaxis antimicrobiana. Las embarazadas con bacteriuria asintomática, pues prácticamente se tienen que tratar en las primeras 12 a 16 semanas, una muestra de cultivo con seguimiento mensual y, por supuesto, hay que hacer prácticamente una evaluación recurrente, ¿no? Aparte de que se puede utilizar cefalexina o cefalexina nada más durante el embarazo. Cefalexina o nitrofurantoína durante el embarazo. Y en cuanto a una infección del tracto urinario complicada, pues prácticamente no se recomienda, se favorece, no se favorece, más bien no se recomienda el uso de profilaxis antimicrobiana porque se favorece el crecimiento de organismos resistentes. Y aquí tenemos en ciertas circunstancias, pues la profilaxis antimicrobiana, en especial podemos utilizar dosis baja a largo plazo, pues prácticamente podemos utilizar la nitrofurantoína como primera elección, 50 miligramos una vez al día o 100 miligramos por día, o el trimethoprim con sulfamethoxazol de una relación de 40 a 200 miligramos por día o días alternos, ¿no? Y en cuanto a nivel poscoital, en monodosis, nitrofurantoína de 50 a 100 miligramos o el trimethoprim con sulfamethoxazol de 40 a 200 miligramos o el trimethoprim 100 miligramos. En cuanto al pronóstico de nuestro paciente, pues prácticamente nosotros vamos a depender que, bueno, primero va a depender del bueno, vamos a decirlo así, la remisión de los síntomas, si es complicado, si no es malo. Si nosotros estamos hablando de un pronóstico bueno, pues estamos hablando en el caso de las cistitis no complicadas o la misma pielonefritis. Si estamos hablando de una cistitis aguda no complicada sin tratamiento, pues estamos hablando de una remisión de los síntomas entre 1 a 2 semanas. Ahora, si nosotros estamos hablando de vamos a decirlo así, de una infección aguda, complicada, no recurrente, pues prácticamente no experimentan efectos adversos a largo plazo, ¿no? Por lo tanto, hay que tener solamente mucho cuidado con aquellos pacientes que tengan algún tipo de disfunción renal o hipertensión. Y la pielonefritis aguda no obstructiva grave, pues prácticamente estamos hablando del pronóstico de las cicatrices renales y no se asocia con un deterioro de la función renal. La infección urinaria complicada recurrente, pues prácticamente las infecciones reiteradas se asocian más a anomalías subyacentes, como ya lo vimos. Y la urosepticemia, pues prácticamente ella es cuando tenemos el único padecimiento, más bien la única circunstancia que tenemos una mortalidad de arriba del 10%, que puede ir a incrementar este porcentaje con la edad avanzada, enfermedades subyacentes y tratamiento antimicrobiano inicial inadecuado. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Cualquier duda o circunstancia de la presentación pueden contactarme. Muchas gracias por su atención.